Bien, entonces vamos a comenzar a llevar la falla cardíaca. Como van a ver, la semana bueno, ya vamos a comenzar a exponer. Ya se dijeron en grupos, ¿no? Tengo que exponer la semana que viene, son 4 grupos. Pero no, ¿cómo que no dan temas? Sí, ha dado los temas, pero Pues falta la que lo primera repita. semana les dijo cuáles son los temas de las exposiciones. Que no se hayan repartido, ya se los disculpo, pero ya se dan los temas. Es más, los temas están en el sílabus. Pero ya los temas se han repartido. Ya que no se hayan repartido, ya es su decisión de ustedes, ¿no? Pero por si acaso los temas ya están distribuidos. La otra semana empieza mitral y aórtica. ¿Cómo se van a dividir? ¿Cómo se van a agrupar? Ya es decisión de ustedes. Pero tienen que ser grupos equitativos. Son 30, ¿no? 2 grupos de 7, 2 grupos de 8. Ya, así que bueno, pues comenzamos. El día de hoy vamos a hablar primero de falla cardíaca y luego tocaremos un poquito de taquiarritmias, ¿ya? Que son dos temas muy importantes y es de lo más común que van a ver en el hospital. Cuando hablamos, chicos, de falla cardíaca, estamos hablando de una enfermedad, de un síndrome, porque falla cardíaca es eso, es un síndrome, muchachos. No es, hay muchas causas, muchas cosas que me pueden llevar a falla cardíaca. Entonces, cuando yo digo falla cardíaca, solamente estoy hablando de un diagnóstico sindrómico. ¿Y por qué es importante eso? Porque significa que yo voy a hacer el diagnóstico solamente con signos y con síntomas. Por eso es importante. Porque yo hago el diagnóstico de falla cardíaca clínicamente. ¿A través de qué? A través de los criterios de Framingham. Esa es la manera como yo hago el diagnóstico de falla cardíaca. Si yo tengo mis criterios de Framingham mayores y menores, yo voy a establecer mi diagnóstico de falla cardíaca. Entonces ya aquí nos vamos a centrar a partir de este ciclo, en esta segunda parte del curso en sí, ya en lo que es diagnóstico y manejo de enfermedades. El programa es importante, sí, pero por ejemplo, un infarto me puede llevar a una falla cardíaca, una arritmia me puede llevar a una falla cardíaca, una valvulopatía me va a llevar a una falla cardíaca. Pues la falla cardíaca probablemente sea el síndrome más común en cardiología, y es por eso que ustedes tienen que saber reconocerlo. Por ponerles un ejemplo, el 1 de mayo el jueves que ha sido, me hacen una interconsulta por un paciente con un edema generalizado. Vamos a ponerlo el caso acá. ¿Qué les parece? Me han hecho una consulta por un paciente varón de 69 años que acude a la emergencia de la clínica por 3 síntomas importantes: insuficiencia respiratoria, caracterizada porque el paciente tenía disnea en reposo, ¿correcto? Tenía además ortopnia y tenía además un edema generalizado. Literalmente el señor estaba edematizado hasta acá. Casi tenía una lanzada. En las piernas, 3 de 3 cruces de dedo. Entonces, si ustedes les llega a este paciente, ¿qué harían? ¿Qué fue lo que hicieron en la clínica? Lo catalogaron mal. ¿Por qué? Porque lo empiezan catalogando como un edema generalizado. ¿Qué es lo que sucede? Que el edema puede tener múltiples causas. Puede ser un síndrome nefrótico como hipohemoglobinemia, porque la hipohemoglobinemia te va a generar un edema bilateral. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa te puede generar un edema generalizado, una enfermedad renal crónica? Entonces, el edema no puede ser un diagnóstico, que el edema es un signo, pero así lo viene ingresado. Y es por eso de que a nosotros no nos hacen el consulta el primero, sino el 2. ¿Por qué? Porque inicialmente lo catalogaba mal. Ya cuando yo le hago la historia, averiguo esos 3 síntomas. Y ya con esos 3 uno puede hacer el diagnóstico de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque tengo la lista de reposo, que es un criterio menor, el edema es un criterio menor y la ortopnia es un criterio mayor. Entonces tú haces el diagnóstico de falla cardíaca por Framingham
con 2 mayores o con 1 mayor y 2 menores. ¿Cómo es ese diagnóstico? Preguntándole pues al paciente. Solo tienen que conversar con él, no es muy difícil. Tienen que preguntarle y si hay algo no le comienza a contar, ¿qué pasaba? Cuéntenos. Pues la hija nos comienza a relatar que el paciente notaba que desde hace unos días, todas las noches sentía que le faltaba el aire. Se despertaba, tenía la sensación, lo veía respirar más rápido, más agitado, y se levantaba y tenía esa sensación de falta de aire. ¿Y qué era eso? La disnea paroxística nocturna. Pero eso solamente lo van a saber si conversan con el señor. Si no conversan, ¿cómo van a sacar el dato? Entonces ya ahí ya teníamos otro criterio mayor. Entonces, reitero, cuando ustedes van a hacer el diagnóstico de falla cardíaca, tienen que partir de buscar los criterios de Framingham. ¿Cuáles son los criterios mayores? Ortopnia, disnea paroxística nocturna, la presencia de tercer ruido, incomputación yugular, cardiomegalia. Luego se le pide una radiografía de tórax a este paciente, ¿no? En la radiografía de tórax, ¿qué observamos? El paciente tenía cardiomegalia. Entonces seguíamos sumando. Pero bueno, por ahí siempre hay gente incrédula, ¿no? ¿Cómo va a ser falla cardíaca si el señor viene por edema? Y da la coincidencia que le habíamos pedido exámenes de laboratorio, ¿ya? Y en los exámenes de laboratorio había salido que tenía una albúmina en 3.1, que ya de hecho se hizo una hipoalbuminemia, ¿no? Me olvidaba de comentar que la radiografía de tórax también había un derrame pleural bilateral. Que va y hace la terapeutesis en cirujano de tórax y le saca 2 litros del pulmón derecho y litro 230 del pulmón izquierdo, ¿no? Y bueno, aún seguía la duda, ¿no? Pero ya no había ninguna duda. ¿Por qué? Porque cardiomegalia es otro criterio mayor y el derrame pleural es un criterio menor. Miren cuántos criterios van, y reitero, hasta ahora lo único que he hecho es evaluar a mi paciente, preguntarle y tomarle una plaquita. Bueno, vamos al EKG. ¿Qué salió en el EKG? Un bloqueo completo de rama izquierdo. Velas de ellos, un bloqueo completo de rama izquierdo. ¿No? Que fue una de las preguntas en alguno de los exámenes que después se dio un bloqueo completo de rama izquierdo. Ahora bien, entonces, cuando ya ustedes tienen el cuadro clínico cantado, no habría la necesidad de pedir algo más, porque ya tienen todos los criterios mayores. Pero si tuvieran una duda y ustedes quieren confirmar su diagnóstico de falla cardíaca, pueden pedir un examen de laboratorio adicional. Este examen de laboratorio es específico para falla cardíaca. ¿Cuál es ese examen? El PRO-BNP. El PRO-BNP es un examen específico para el diagnóstico de falla cardíaca, pero no tendría utilidad en este caso, porque lo pidieron, pero no tendría utilidad porque el no tiene toda la pinta de ser una falla cardíaca. ¿Dónde, por ejemplo, puede tener más utilidad? Acude a su consulta un paciente de 65 años de edad, fumador. Señor, ¿cuántos cigarros fumaba? Doctor, yo fumaba 5 cajetillas a la semana por 20 años. Ya dejé de fumar hace 2. Y ahorita viene por disnea. Entonces tú te preguntas, ¿esa disnea será por falla cardíaca o será una disnea por EPOC? Porque además de esa sensación de falta de aire, tiene un edema de miembros inferiores. ¿Pero qué sería? Tiene disnea, que es un criterio menor, y tiene edema de miembros inferiores, que es otro criterio menor. No tiene ningún criterio mayor. Ahí te puede ayudar más el PRO-BNP. Porque como es específico, si te sale positivo, confirma que es falla cardíaca. Si te sale negativo, por ejemplo, ya podría decirte más hacia una EPOC. Entonces, en esos casos te ayuda más el PRO-BNP. Pero bueno, en este caso que les estoy contando de la clínica lo pidieron y evidentemente salió positivo. Salió así, más de 9.000. Cuando su valor normal es de 300.
O sea, tenía un valor más de 30 veces elevado. Confirmadísimo entonces, falla cardíaca. Entonces, cuando ya tenemos la clínica, chicos, ya tenemos el cuadro clínico cantado y tenemos un ProBNP positivo, entonces no queda de otra que filiar esa falla cardíaca. Es decir, bueno, tienes una falla cardíaca, pero ¿por qué? Estarás con un corazón muy grande, tendrás una cardiomopatía dilatada, tendrás una cardiomopatía hipertrófica, tendrás un problema valvular, has tenido tal vez hace tiempo un infarto. Ustedes recuerden que el bloqueo completo de rama izquierda del lobo es un equivalente a un ST elevado, ¿no? Entonces yo no sé desde cuándo el paciente tuvo su bloqueo de rama izquierda, así que bueno, se le plantea. ¿Y cuál es el segundo paso? Examen físico, ProBNP. El tercer paso, ¿cuál va a ser? Una ecografía al corazón. Un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma me va a permitir dos cosas. La primera es ver si es que hay o no una cardiopatía estructural. No sé si hay algún daño a nivel del músculo cardíaco, de las válvulas. Y lo otro, importantísimo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Porque actualmente la forma de clasificar a la falla cardíaca es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que de acuerdo a la guía europea no publicada allá por el 2023 lo clasifica como una FEBI reducida, levemente reducida, como una FEBI preservada, mayor o igual a 50%, de 41 a 49%, y menor o igual a 40%. Eso es lo que dice la guía europea publicada en el 2023, que fue una guía muy curiosa porque tuvo que cambiarse solamente por la publicación de unos ensayos clínicos sobre ISGLT2 que salieron en el 2022. Se vieron en la obligación de, como había salido esta nueva información, tener que cambiar la guía, porque pasaron a cada recomendación de nivel 1A. Pero bueno, ¿por qué es importante? Bueno, ahora, por ahí usted es el doctor, pero el profesor en práctica me dijo que en el 2026 la Sociedad Canadiense ha sacado también que ya solamente lo clasifiquen como reducida y preservada, si es menos o más de 40 también es cierto. Y eso se da porque la mayoría de los ensayos clínicos ya está tomando de esa manera. O sea, menos de 40 o más de 40. No se están complicando la vida, porque ese umbral de 41 a 49, la verdad es que en el largo plazo no tiene mucha utilidad. Pero bueno, entonces, igual esto es más para cardiología, pero lo importante es que sepan que existe, ¿ya? Entonces, le hicimos la eco a este paciente para seguirles contando del paciente y encontramos varias cosas. Primero, imagínense que este fuera un corazón normal, ¿ya? Con su aurícula derecha, su ventrículo derecho, su aurículo izquierdo y su ventrículo izquierdo. Porque si no tenía una cosa así, tenía una cardiomopatía dilatada, con una dilatación biauricular, con una insuficiencia tricuspidia moderada, acompañado de una insuficiencia mitral severa y con una cardiomopatía dilatada. Y para variar de cosa tenía una FEBI de 31%. Aparentemente aguantando en casa, porque ya cuando uno le comienza a conversar más, ya se te cuenta, sí, doctor, a mí me había ido a otro centro médico y me habían dicho hace más de un año que tenía una FEBI de 25%, pero no le había contado nada, y había estado ahí. Lo que pasa es que el corazón es un órgano muy noble, va a aguantar todo lo que pueda, y cuando ya no puede aguantar más y el resto de órganos no le da soporte, recién cae, ¿no? Pero entonces la ECO nos va a ayudar para eso. Entonces nuevamente, primer paso, historia clínica. Segundo paso, el ProBNP. Tercer paso, la ECO. Con eso yo ya puedo hablar de un diagnóstico.
En este caso, ¿cuál sería el paciente? Sería un paciente con una falla cardíaca, una crónica, porque el señor ya te está diciendo que hace un año lo ha tenido, reagudizada, porque viene por un evento agudo, ¿verdad? Y que además, pues de fondo, de base, esa falla cardíaca es por una cardiomiopatía dilatada, ¿no? Con una cardiomiopatía valvular, una insuficiencia mitral severa con una IT moderada. Entonces, ahora bien, ya tenemos el diagnóstico de mi paciente, pero lo importante es que ustedes se queden, es decir, al menos hasta enviarlo al cardiólogo que le haga la I, a saber por qué. Pero donde ustedes sí van a trabajar es acá. Es decir, ¿qué hubieran hecho si el paciente les hubiera llegado aquí, a ustedes? Ustedes también me lo hubieran dejado como omeprazol endovenoso cada 24 y encima le estaban poniendo cloruro, ¿eh? No sé qué habrían pensado, que con cloruro iba a bajar el edema, pero le estaban poniendo 40 cc. Quiero pensar que no habían llevado clase de cardio antes, si no, no se justifica la verdad. Entonces, ¿qué hacen ustedes ahí cuando el paciente viene agudo? Porque el paciente ustedes lo van a ver aquí. Yo probablemente, yo lo voy a ver acá, para ya hacerle la eco. Pero ustedes lo van a ver primero. Ya les he dicho, ahora que vean su sello más adelante, que lo manden mal referido. Entonces, ustedes ahí tienen que entrar a tallar y acordarse de este cuadrito que les voy a presentar acá. Cuando un paciente tiene falla cardíaca, yo tengo la posibilidad de establecer 4 tipos, sobre todo cuando es una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca aguda. Dícese es insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una aguda o una crónica reagudizada, yo voy a tener 4 patrones que van a depender de 2 tipos de signos. El primero es saber si mi paciente está congestionado o no está congestionado. Es decir, mi paciente está seco, es decir, no tiene edemas, no tiene derrame pleural, ¿correcto? No tiene ortopnia, porque todos esos signos son de congestión. La ortopnia, el derrame pleural, el edema de miembros inferiores, la disnea paroxística nocturna, o está húmedo, que obviamente implica todo lo contrario, ¿verdad? Que mi paciente está congestionado, con derrame pleural. Eso es lo primero. Y lo segundo que yo tengo que ver es si mi paciente está caliente o si mi paciente está frío. Entonces, seco ya les dije que no hay congestión. Acá en el húmedo sí hay congestión. En el caliente, el paciente está bien perfundido, ¿ya? Y en el frío, el paciente está mal perfundido. ¿Y por qué es importante o cómo me voy a dar cuenta de eso? En un paciente que tiene poca fuerza de contracción, en un paciente que tiene poco gasto cardíaco, voy a ver signos de mala perfusión. ¿Y cuáles son esos signos de mala perfusión? Mi paciente va a tener un llenado capilar mayor a 2 segundos. Mi paciente va a tener frialdad distal, justamente por eso es que les digo que es frío, ¿verdad? Mi paciente puede estar con oligoanuria, puede dejar de orinar, ¿verdad? Con oligoanuria, ¿verdad? O mi paciente puede estar encefalopático, confundidas, ¿verdad? Entonces, esas son, bueno, y también hay patrones laboratoriales, ¿no? Como que tenga un lactato mayor a 2. Entonces, esas son algunas de las cosas que a mí me tienen que hacer pensar que está frío. Todo lo demás implica que está bien. Ahora, una vez que yo veo qué tipo, porque siempre tengo que ver los 2 tipos de síntomas en mi paciente. ¿Estará bien perfundido? ¿Estará mal perfundido? ¿Qué será de mi paciente? Entonces, si yo ya tengo eso, yo puedo plantear los 4 tipos de falla cardíaca aguda, porque son 4. El patrón A, el patrón B, el patrón C
Y el siguiente que va a ser el L. ¿Por qué L? Porque es low, L de bajo gasto. ¿Ya? Low. Entonces, ¿cuál es el paciente que hemos tenido en este momento nosotros en clínica? El peor escenario, el tipo C. El que les estoy presentando es el tipo C. ¿Por qué? Porque era un paciente que estaba con frialdad distal. Obviamente ya les cuento más datos del paciente, ¿no? Era un paciente que no estaba orinando, lo hemos tenido que forzar con furosemida. Entonces en el tipo C yo voy a tener un paciente que está mal perfundido y encima está congestionado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Tengo que darle su tratamiento, que son para las dos cosas. Pues en el caso de que sea húmedo, le voy a dar su furosemida endovenosa, un diurético. Y en el caso de que esté frío, tengo que darle un inotrópico. ¿Correcto? Y es para mejorar la contracción. Que en el mercado tenemos actualmente dos. La dobutamina a la cabeza, pero la dobutamina es de acción corta, no tiene acción de depósito. Y el otro que es el levosimendan. Ese levosimendan es un medicamento que es de depósito, de contracción, que es el que ahorita, por ejemplo, lo estamos pasando al paciente. Mientras estamos conversando, el paciente está recibiendo en este momento ese medicamento. Es un medicamento que se pasa en infusión. Pero bueno, no todos van a llegar así, tan descompensados. Algunos les va a llegar solo congestionados, pero bien perfundidos. Esa es la mayoría, en realidad la mayoría llega así. ¿Qué van a hacer ahí? Furosemida. Un diurético endovenoso que les va a ayudar a mejorar el cuadro de congestión. Furosemida endovenosa. ¿Ya? Un diurético endovenoso. Doctor, si mi paciente está seco, caliente, ¿qué implica eso? Que es en realidad todos estos patrones de aquí, tú los vas a querer llevar finalmente al patrón A. Porque el patrón A es el paciente que tú quieres mandar a su casa, pues, porque está bien profundido, encima no está congestionado, pues. Es el paciente que ya está estable. Es el paciente que recibe tratamiento de falla cardíaca crónica. Por eso es importante, porque el paciente que ya está estable es el paciente que vas a mandar a su casa. ¿Y cuál es el objetivo? Mandarlo a casa, mantener un tratamiento de falla cardíaca crónica. Y ahí actualmente tenemos 4 grupos que van a ayudar a mejorar esta función. Los primeros son los YKWANA2. Ya este grupo, ya hace 10 años, se le ha sumado uno más, que son los ARNI. ¿Qué es el ARNI? Es un medicamento que combina 2 moléculas, un antagonista de receptores de aldosterona como valsartán y el NI, que es un inhibidor de la neprilicina, que es el sacubitril. Es el único de momento que existe, se llama sacubitril valsartán. ¿Ya? Ese es el ARNI que existe actualmente. ¿Ya? Pero hay otros 3 grupos. El otro grupo es los beta bloqueantes. Y de los beta bloqueantes hay 4 que son los que han demostrado disminuir la mortalidad, que son los que se deben usar en falla cardíaca: metoprolol, carvedilol, bisoprolol y nebivolol. ¿Ah? Reitero: metoprolol, carvedilol, nebivolol y bisoprolol. Son los 4 que yo debería usar en un paciente con falla cardíaca. El otro grupo son los antagonistas de la aldosterona. A la cabeza aquí, espironolactona, ¿correcto? Y también tenemos a la eplerenona. La diferencia entre espironolactona y eplerenona es que la eplerenona no genera ginecomastia, que la espironolactona sí puede generar ginecomastia, ¿correcto?
Y actualmente también hay un medicamento que se llama la finerenona. ¿Ya? La finerenona que ha demostrado, porque ¿qué es lo que sucede? La falla cardíaca en realidad para ustedes, aunque ustedes sepan que esto está bastante bien, pero sepan también que la falla cardíaca puede producir algo que se llama síndrome cardiorrenal. ¿Qué significa? Que un problema cardiológico va a dañar al riñón o viceversa. Un problema en el riñón puede dañar el corazón. Entonces el síndrome cardiorrenal tipo 2 es cuando la falla cardíaca crónica genera un daño crónico en el riñón. Entonces cuando eso sucede, el paciente comienza a tener microalbuminuria, o sea, un daño renal instaurado. Entonces en ese tipo de pacientes finerenona va muy bien. Y por último tenemos a los inhibidores de la SGLT2, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa lento tipo 2 que se encuentran a nivel renal. Lo que va a producir es una glucosuria. Es por eso que no se recomienda usar los SGLT2 en un paciente con infecciones urinarias recurrentes, porque obviamente es un caldo de cultivo para la infección urinaria. Tenemos dos representantes importantes, la paglifosina y epaglifosina. Ambos se usan de 10 miligramos y actualmente es la panacea, es la vedette de la falla cardíaca, porque lo usamos para todo, para la prestamada reducida, levemente reducida, no importa, para todo sirve la. Bueno, al menos es lo que nuestros seguidores están demostrando. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen. Ah, bueno, y en el caso de que sea un seco frío, lo único que van a dar es un inotrópico. Nada más. Y el más usado acá es el levosimetán, porque es de depósito. ¿Ya? Perfecto. ¿Todo claro hasta ahí? Vamos a ponerles entonces un ejemplo. Para que luego digan, no, el doctor no me dijo cómo me va a preguntar. Entonces vamos a redactar un caso parecido al que les he presentado, ¿no? Individuo humano correcto de 70 años que tiene antecedente de hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, llega a ustedes con la siguiente clínica. Tiene una ortopnia, correcto, tiene incrustación yugular, tiene un llenado capilar menor a 2 segundos, tiene una diuresis de 700 en 24 horas, ¿ya? Y en la radiografía de tórax se ve que tiene una cardiomegalia. Y vamos a ponerles otro ejemplo. Una mujer de 80 años, correcto, con un antecedente de un infarto agudo del miocardio, correcto, de cara anterior en el 2021, y que viene con una clínica de frialdad distal, viene con hepatomegalia, viene con un edema de miembros inferiores, y en la radiografía de tórax vemos una cardiomegalia significativa y un patrón intersticial que tiene alas de mariposa. ¿Cuál es el patrón de falla cardíaca en uno y cuál es el patrón de falla cardíaca en el otro? O sea, ¿qué patrón es? ¿Es un seco caliente? ¿Es un caliente húmedo? ¿Es un frío húmedo? ¿Es un seco caliente? ¿Es un seco frío? ¿Qué es? Primero no subió
seco. ¿Por qué sería seco? No hay signos de congestión. ¿Todos de acuerdo con su compañero? ¿Qué? Lo escucho. La ortomia es un signo de congestión, por si acaso, si les había mencionado. La ingurgitación tubular también es un signo de congestión, por si acaso. Tenemos dos signos de congestión aquí. Y encima los dos son criterios mayores de Framingham. Por lo tanto, ya con eso hago el diagnóstico de arritmia cardíaca. Entonces ya sabemos que es húmedo. Ahora, ¿es frío o es caliente? Frío. Ah, no, caliente. Caliente por el llenado capilar. ¿Frío o caliente? Caliente. Caliente, porque el llenado capilar es un llenado capilar adecuado. Y no tiene oligonuria, porque la oligonuria se define como menos de 500 a 24 horas. Tampoco tiene oligonuria. Entonces es húmedo, caliente. ¿Qué le van a dar tratamiento? Furosemida. Inotrópicos. No, inotrópicos no le das a caliente. Ah, no, no, sí, solamente furosemida. Y en el caso de acá, ¿qué habría? Si hay congestión y también, y eso sería húmedo frío. Húmedo, ¿por qué húmedo? Porque hay edema. Sí. La hepatomegalia está en relación con la ingurgitación yugular. El patrón de alas de mariposa te habla de un edema agudo del pulmón, ¿verdad? Así que es húmedo, no hay duda. Pero también va a ser, Frío. y acá el tratamiento ¿cuál va a ser? Furosemida y introducido. ¿Ah? Excelente. ¿Todo claro hasta ahí? Perfecto. Doctor, Entonces ahora vamos a hablar de una última parte. ¿Ya? Así que sí voy a mostrarles unos electrodos.